A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y hoy vamos a hablar de los toreros malditos de la Edad de Plata. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy nos acompaña Víctor Pérez López porque le apetece hablar de los toreros malditos de la Edad de Plata. Pero antes de hablar de un tema tan interesante, pues hay que hablar de Guant Toro, que Vodafone Televisión te trae Guant Toro Televisión, el canal de suscripción que emite todas las grandes ferias y, desde luego, que emite la élite del toreo. Gracias a Guant Toro van a poder ustedes ver las fallas de Valencia, la Feria de Abril de Sevilla, San Isidro de Madrid, San Fermín de Pamplona, las corridas generales de Bilbao. Pero no solo eso, porque tiene una programación muy completa. Hay muchísimos programas taurinos muy interesantes, como por ejemplo A Toro Pasado, donde se recuerdan las grandes tardes de toros del Madrid de los 80 y donde van a aparecer un montón de toreros que le encantará recordar al aficionado veterano y le encantará también ver por primera vez al aficionado novel. Por lo tanto, Guant Toro es una oferta magnífica a un precio incomparable, 14,99 euros al mes, y es muy fácil apuntarse. Simplemente hay que marcar el 1444. Y nada, Víctor, pues ¿qué nos traes? No, ¿qué traemos? Porque aquí cada uno trae sus cosas, ¿no? No, hay una cantidad de toreros interesantísimos de la Edad de Plata que iban para máximas figuras del toreo y que circunstancias ajenas al mundo del toro pues truncaron absolutamente sus carreras. Y bueno, a mí se me ocurre como el primero, por un accidente absolutamente horroroso, la historia de Juan Anlló. Juan Anlló, Nacional Segundo, que es una familia de 4 hermanos y los 4 toreros. Creo que no todos llegaron a tomar la alternativa. Su hermano mayor sí, Su hermano mayor sí, y él, por supuesto, él fue la figura de la familia. Eran toreros de Alhama de Aragón. Bueno, son de los, digamos que era junto con Nicanor Villalta, probablemente el torero más importante aragonés de la Edad de Plata. Y otro, Braulio Lausín, Gitanillo de Ricla. Bueno, Gitanillo de Ricla, por supuesto. Fueron esos tres. Fueron los tres. Hay más, porque en esa época, digamos, fue la edad de oro del toreo aragonés, por decirlo de alguna forma. La edad de oro del toreo aragonés contemporáneo. Claro, después está la edad de oro del siglo XVIII. De la del XVIII que pintó Goya. Claro. Pero centrándonos en el tema, Nacional Segundo. Nacional Segundo fue un torero que debutó, me imagino que difícilmente, porque no lo tenía fácil, en 1918. Tomó la alternativa en el 21, la tomó en Oviedo, creo. Después, ese mismo año, la confirmó a los 4 días en Madrid. En el año 21 se la confirmó Luis Freg. Y inventó. El puente trágico. Inventó algo que era muy curioso, que es el puente trágico. El puente trágico es cuando tú llamas al toro y el toro te llega, echarte encima del toro para de alguna forma dar la impresión de ajustarte muchísimo más. Yo supongo que era exactamente eso es lo que dice don Luis y la gente de Toros y Toreros, de lo que era el puente trágico, ¿no? Había otro que también cultivaba el puente trágico y que también era un segundo, Valencia Segundo. Sí. Y que también murió en tristes circunstancias. Sí, bueno, pero ese fue asesinado, digamos, en la Guerra Civil. Asesinado por los rojos en la Guerra Civil, en las tapias del cementerio de Fuencarral,
Pero quizás la diferencia entre Valencia II y Nacional II es que Valencia II, cuando es asesinado, ya había hecho su carrera como torero. Sin embargo, Nacional II estaba en pleno auge. En pleno auge, Nacional II, fíjate, por ejemplo, fue a México un año y según llegó a México, con su puente trágico, impresionó. Y sobre todo tuvo mucho cartel de novillero en Sevilla, Nacional II, sí. Por valiente. Sobre todo lo que sobre todo lo que tenía era valiente, era un tipo valiente. Y además, bueno, si quieres algo tosco seguramente con la muleta y con el capote, pero era valiente. Bueno, pues impresionó en México, de hecho, fue para 1 o 2 corridas y toreó 8, fue el que más toreó en ese año y cortó un rabo. La verdad es que tampoco los rabos en México se dieron muchos rabos, es verdad. Pero cortó un rabo, no todos lo cortan. Bueno, pues el final trágico, ya tuvo un año magnífico, que fue el año, me parece que el año 23, donde llegó a torear 50 corridas y que ya iba para arriba. El 24 tuvo un problema gordo, porque tú sabes que en aquellos tiempos había un asociacionismo brutal y había un asociacionismo de los empresarios para no pagar, o sea, dando un tope. O sea, a una figura no se le puede pagar más de una cantidad, que estuvo muy en contra de ese asociacionismo y le costó muchas corridas Ignacio Sánchez Mejías, porque fue presidente de la asociación de matadores. El tope de las 6.000 pesetas. Claro, no podías pasar de esa cantidad y él dijo que no, que cada uno se le podía contratar por lo que quisiera. Tuvo muchos problemas Ignacio Sánchez Mejías, que es una vida también de leyenda y como para hacer 1 o 2 programas. Pero no quiero extenderme en eso. Bueno, pues había también asociacionismo dentro de los matadores de toros. Y este Nacional II no pertenecía a la asociación. Y eso le impidió que en el 24 toreara muchas menos corridas. Y en el 25, estando en Soria, viendo una corrida de toros, me parece que fue... En el tendido, de espectador. Estaba de espectador en el tendido, tranquilamente. El día de San Saturio. El día de San Saturio fue el 3 de octubre, me parece. Eso es. Emilio Méndez creo que estaba toreando en ese momento en el ruedo. Bueno, pues parecía que no estaba muy bien con el toro y entonces empezaron a meterse de forma violenta determinados espectadores con el torero. Él, como matador de toros y compañero, pues salió a defenderle y no se sabe muy bien lo que le dijo o si llegaron a las manos. El caso es que recibió un botellazo. En la cabeza. Sí, claro, en la cabeza. Le llevaron a la enfermería. En la enfermería los médicos dijeron que no era nada importante. Total, que se lo llevaron a la cárcel. Al calabozo. Al calabozo, me imagino que dice, a pasar el día. Como otros muchos toreros, por ejemplo, Cagancho, que estuvo muchas veces en el calabozo. Bueno, pues en la celda empezó a sentirse mal, volvieron a llamar al médico, vieron que la cosa sí era mucho más grave y 2 días después falleció. Después hubo un complejo instrucción penal sobre el tema, del cual tú que has... Por lo visto... Más. Y bueno, el caso es que una vida de un torero que, según dicen, o según decían Toros y Toreros en el año 24, había mejorado en sus formas con el capote y con la muleta y seguía siendo igual de valiente, fue truncada por un accidente fuera de los ruedos. Y un accidente fuera de los ruedos desgraciado, como es un botellazo. Por lo visto, él no, digamos que él no fue el agresor, él recibió la agresión, recibió el botellazo y por lo visto le acusaron de que estaba borracho además. Y la fuerza pública se lo llevó argumentando que estaba borracho y que estaba molestando al resto del tendido. Lo cual no era cierto. Lo cual no era cierto. También, ¿qué pasaba? Que el que le agredió era de allí. Entonces, con aquel... La aquiescencia de todos los espectadores, sí, que este extranjero... Eso es, con aquella animadversión de aquella España ante el forastero,
pues la policía detuvo a quien había sufrido de la agresión, a quien además no había provocado el follón y encima calificándole de que estaba borracho. Cuando en realidad lo que estaba era totalmente... No, y luego estaba totalmente sonado del botellazo. Claro. O sea, no estaba borracho, estaba sonado. Estaba pues que, bueno, pues que le había afectado evidentemente el golpe al cerebro y por lo tanto pues hablaba mal y no se expresaba bien porque precisamente el impacto había dado en esa zona del cerebro. Y efectivamente lo llevaron al calabozo y murió de una forma muy triste, ¿no? Bueno, pues esa es la primera historia triste de una vida truncada por un accidente maldito, ¿no? ¿La segunda? La segunda, ahí vas a hablar tú casi más que yo, porque lo conoces mucho mejor que yo, porque tú has escrito algo sobre ello, has escrito, me parece que un pequeño librito sobre Félix Rodríguez. Hay que decir que hay otro libro importante, posterior, de Marcos García, que es un aficionado valenciano, o por lo menos de la Comunidad Valenciana, que ha escrito también un libro de, me parece que se titula Félix Rodríguez, el torero que pudo reinar, o algo parecido es el título, ¿no? Bueno, pues Félix Rodríguez nació en Santander, como bien sabes tú. Circunstancialmente. No era circunstancialmente. Yo creo que no era circunstancialmente. Yo creo que su padre trabajaba en Santander. Sí. Lo que pasa es que al poco tiempo le destinaron... Su padre era de Becerril de Campos, sí, provincia de Palencia. Su madre era de Lugo y su padre era ferroviario. Exactamente. Y entonces, estando trabajando en Santander, nació Félix. Pero al poco tiempo... Se trasladó a Madrid. Se trasladaron a Madrid en una breve estancia y luego terminaron en Valencia. Acabaron en Valencia, que es donde... Los primeros pasos, yo creo que lo primero que vio fueron en Madrid, o sea, porque yo creo que ya tenía cierto conocimiento cuando se trasladó en Valencia. Pero claro, vivir en Valencia, en la estación al lado de la Plaza de Toros... Llegó, era como el vivir los toros permanentemente, ¿no? Y entonces ya de becerrista se fijaron en él, se fijó, me parece que Pajés. No, se fijó Ruano Llopis, el famoso pintor taurino. No, pero eso es más por la circunstancia de que él le gustaba ir a ver y le apodó Dinamita, Ruano Llopis, y fue... El Dinamita. Nada más que creo que en una becerrada salió apodado como Dinamita, ¿no? Vamos a decir, su primer propagandista. Claro, claro, pero a cambio de eso, el primero que me parece que sí ya le llevó su carrera profesional como becerrista y como novillero sin caballos es Pajés, creo. Por lo menos eso es lo que creo que he leído yo. Bueno, el caso es que hizo una campaña de novillero sensacional. Ahí las fechas las pones tú, que para eso eres quien se acuerda mejor que yo. Y tomó una alternativa, o sea, al poco tiempo... De manos de Valencia II, en Barcelona. Tomó la alternativa de manos de Valencia y al año siguiente confirmó en Madrid. Confirmó en Madrid. Todas las previsiones que se hacían sobre este torero eran de que iba a ser la gran figura de los años 20, de mediados de los años 20. Pero aquí, que parece ser que un circo apareció por Valencia y ahí había una trapecista y una taquillera, no se sabe cuál de las dos, le contagió una asquerosa enfermedad llamada sífilis, que ahora no es nada y que se curan sin ningún problema, pero que entonces era un problema de primer orden, ¿no? Un problema de primer orden. La verdad... Además que se complicó después con una artritis que yo no sé si es producida por la sífilis, que no le permitía, o sea, que le permitía hacer, que después de un esfuerzo le dejaba baldado. La verdad es que Félix Rodríguez tuvo mala suerte, porque digamos que el resto de sus compañeros eran tan golfos y tan puteros como él, pero le tocó al pobre Félix. Y yo creo que es la auténtica esperanza rota de los años 20, porque era el mejor. Mira, hay un libro de Vicente Zavala Portolés, escrito en los años 70, que se llama Hablan los viejos colosos del toreo, y hace entrevistas pues, a muchas figuras de la Edad de Plata. Y es increíble cuando les pregunta por Félix Rodríguez,
de la forma que hablan, con una veneración absoluta. Es decir, tenía la total admiración de sus compañeros, porque siempre se ha dicho que Granero es la gran esperanza rota. Yo creo que es Félix Rodríguez, Yo creo que porque todavía era más completo. Lo que pasa es que, claro, Granero tal vez muere con el cadáver de Joselito caliente. Y además muere en el ruedo, que es otra cosa. Muere lentamente de una enfermedad indecente o asquerosa o maldita. Después de llevar 10 años postrado en una cama, porque Félix Rodríguez murió en el 43. Y dejó de torear en el 32. O sea, que estuvo 10 años en una cama. Entonces es una cosa pues mucho más... con una vida después muy triste, porque... Sí. Y luego en la miseria. Hubo que hacer un festival, que por cierto lo torearon todas las primeras figuras para que pudiera tener un digno pasado. Y además le dio una pequeña pensión, me parece que después de la... Pero vamos, que el tema es ese. Granero fallece con el cuerpo de Joselito Caliente y además por asta de toro, mientras que Félix Rodríguez pues muere lentamente, termina en una cama y además otra cosa, con una enfermedad que la sociedad bien pensante pues claro, fíjate que miraba con muy malos ojos. Fíjate que el decir que tenía sífilis no lo dice casi nadie, o sea, es enfermedad maldita y porque bueno, por ejemplo, lo que implicaba en aquel tiempo. Por ejemplo, un crítico que le trata con una antipatía absoluta precisamente por este problema es Clarito. César Jalón Clarito, que habría que empezar a llamarle César Jalón Oscurito. Un trincón de... Era un trincón de Manolete. Un trincón de primera división, que encima se permite hacer juicios morales sobre la vida privada de la gente, ¿no? Pero eso, es decir, era una enfermedad pues muy mal vista por la sociedad bien pensante y eso también hizo que pues terminara completamente ignorado por la sociedad y despreciado por la sociedad, pero no por sus compañeros. No, sus compañeros le apoyaron. Que le hicieron un festival absolutamente extraordinario en Madrid, por cierto. Toreó Juan Belmonte ese festival, entre otros. Y lo que pasa es que encima no pudo disfrutar de los beneficios obtenidos porque murió al poco tiempo. Pero ahora te voy a decir por qué yo pienso que Félix Rodríguez es la gran esperanza malograda. Un detalle nada más para que se fijen ustedes lo que era. En el año 28 tenía firmadas 114 corridas. El año de Chicuelo con Corchadito. El año de Chicuelo. 114 corridas. Pudo torear 23, o 23 o 27. Hay un... Eso lo que quiere decir es lo tremendo que era la enfermedad y además la influencia que tenía la artrosis, que no podía con su cuerpo y aún así cortó orejas y aún así cuando toreaba estaba extraordinario. Lo único que le fallaba un poquito era la espada, hay que decirlo. Como a todos los muy completos. Como todos los muy completos. Como le falló a Joselito un poquito la espada. Y tiene una lógica, porque los toreros, vamos a decir... lógicos, también le ha pasado a Ponce. Los toreros que tienen, vamos a decir, una visión completamente científica del toreo, ese momento de matar, perder la cara al toro, en que hay que perder la cara al toro, les cuesta un montón. Pero vamos, fue un torero, yo creo, completísimo. Es decir, evidentemente es de la órbita y de la herencia de Joselito, porque es un torero que tiene mucha variedad con el capote, un excelente banderillero, un torero muy poderoso. Pero además, dentro de la órbita de Joselito, era el que tenía más clase y además era como una esponja, era el que inmediatamente adaptaba a su toreo las novedades que hacían otros. Por ejemplo, con el capote era muy variado y tenía un repertorio enorme, era muy famoso su quite por su quite cuando salía el toro del caballo, era muy famoso el quite de rodillas dando afarolados con el capote de paseo. Luego, por ejemplo, en banderillas era muy bueno, sobre todo en los pares por los adentros, pero en la muleta lo tenía todo. Es decir, aparte del dominio de Joselito, podía dar una serie de naturales con la pata para adelante, al estilo de Belmonte, o torear a pies juntos como Chicuelo. Es decir, era la fusión de todo lo que se estaba haciendo. Y además es que ya había dado el salto que dio Chicuelo, que es un salto brutal, es de seriarlas, seriar las faenas. Exacto. Con Joselito y con Belmonte, evidentemente, no se seriaban las faenas. Y sí hay
informaciones de series de 4 y 5 naturales extraordinarios. Como te digo, era una esponja, inmediatamente yo creo que se fijó en lo que estaba haciendo Chicuelo. Se fijó en Chicuelo de una forma. Por eso también está también el torear de todas las formas. Eso lo tienen muchos grandes toreros. Armillita tenía esa facilidad de torear de una forma o de otra. Por cierto, era el torero de Armillita. Era el torero de Armillita. Pues es lógico. Armillita es un torero impresionante. Y, por ejemplo, un torero tan antagónico y tan distante y, sobre todo, tan parco en el elogio como Domingo Ortega, porque Domingo Ortega tenía su propio camino, que no tenía nada que ver con el de ninguno. Y luego un torero, una persona parca en el elogio, Domingo Ortega, y le pone de maravilla. Claro. También fue a México y también cortó un rabo. A Cafetero de Piedras Negras. Exacto, a Cafetero de Piedras Negras le cortó un rabo. Es verdad que en México no le sentó nada bien a su estado de salud y si toreó, no sé si 6 corridas. Las fotos precisamente del día de Cafetero, se le ve la cara totalmente demacrada ya. Claro, o sea, cuando recoge el rabo, hay una foto recogiendo está casi el rabo, que no lo puede recoger. Que está totalmente cadavérico. Y hay una anécdota que es espeluznante. Un día llegó al patio de caballos y dijo a los compañeros: hacer el paseillo muy despacio porque no me puedo ni mover. Y cortó ese día los 2 rabos. Porque además el problema de la sífilis es que era una enfermedad que te iba dejando progresivamente paralítico. Claro, afectaba las articulaciones y te ibas quedando paralítico. Y él lo sufrió muchísimo y por eso necesitaba unos descansos brutales para ya recuperado otra vez, torear otras 2, 3 corridas y otra vez el descanso brutal. Y es una vida desgraciada. Fíjate, a pesar de todo, se casó en 1930 y tuvo un hijo. Con una actriz, Marian Tinea. Y tuvo un hijo. Que se fue a Argentina, por cierto. Sí, en la guerra civil se fue, me parece, acá a Marruecos y de Marruecos se fue a Argentina y ahí yo creo que perdieron las relaciones entre el torero se quedó aquí en España más o menos abandonado. Bueno, murió en Madrid. Murió en Madrid en una casita que no sé si era de su hermana o... Pero vamos, yo creo que es la gran esperanza rota y fue una auténtica pena. Y además es que lo tenía todo, porque encima era muy guapo, además. Claro, sí. Tenía muy buena figura. Lo que tienen todas estas cosas, o sea. ¿Y el otro? Pues a mí se me ocurrió otro torero que es el mejor, para mí era el mejor de su dinastía. Manolo Bienvenida. Manolo Bienvenida era el mejor de su dinastía. Yo creo que son esos, igual que Joselito, que nacieron toreando. Y no hay otro remedio porque, bueno, están influenciados por el famoso Papa Negro. Que la historia del Papa Negro hay que comentarlo porque ¿por qué le llaman el Papa Negro? Pues esto fue de Don Modesto, en un momento determinado, toreando bombita, dijo que era el Papa del toreo. Entonces, al poco tiempo toreó Bienvenida, Manuel Mejías Rapela, y bueno, pues por hacer una asimilación, dijo, pues este es el Papa Negro. El Papa Negro en realidad es el general de los jesuitas. Y que se decía que tenía tanto poder, casi tanto poder como el Papa. Hay unas versiones más light, pero yo creo que esa es la verdadera, la que tú acabas de decir. Dice, no, hombre, es que el Papa va de blanco y el general de los jesuitas siempre va de negro. Pero no, la versión es que mandaba tanto como el Papa, se decía. Hombre, hay un momento de Manuel Mejía Rapela muy fuerte y que parecía que se iba a comer el mundo, pero se anuncia en Madrid... La cornada de Madrid le destrozó. El toro viajero de Tres Palacios se anuncia en Madrid para matar 6 toros y ese le destrozó. Le destrozó su carrera. Fue una cornada que afectó al nervio ciático y le dejó medio cojo. Sí, a partir de entonces quedó cojo. Pero luego fue un gran maestro de toreros y el primer... Cuidó muchísimo a Manolito Bienvenida, le cuidó muchísimo. Es su primer hijo. Pero fíjate, Manolito nacido en 1912 en 2 hermanas, y que, por cierto, Manolito Bienvenida se parece a Joselito el Gallo en todo. En la precocidad, tomando la alternativa con 17 años. 17 años recién cumplidos casi. Sin haber sido novillero con caballos, porque pasó de becerrista, toreó alguna novillada picada en México. México impresionó cuando fueron los 2 hermanos Bienvenida. Pero en España no, es decir, en España pasó de becerrista a matador de toros. Y le dio la alternativa a Antonio Márquez con el toro maometano de Antonio Flores en Zaragoza en el año 29. Y al año siguiente, con 17. Y al año siguiente creo que confirmó en Madrid. Sí. Confirmó en Madrid y, claro, un chavalín que debía ser tan pequeñito, yo creo que
causó sensación. ¿Tú has visto las imágenes de la alternativa? Porque están. No, no las he visto. Pues las tiene la Filmoteca Zaragozana. La Filmoteca Zaragozana, que tiene un DVD interesantísimo. Por cierto, en ese DVD también se ve a Joselito cogiendo un Miura del Pitón, antes que Belmonte, el año antes. Pero no pasa nada, porque ya lo había hecho Frascuelo mucho antes, eso de coger un Pitón o un Miura. Bueno, porque sabes toda la leyenda. La leyenda de sí. que lloraba el ganadero porque habían cogido un pitón. Es una pura leyenda. Una pura leyenda. Cuando Belmonte cogió el pitón de Lentejo en Sevilla, ya lo había hecho Joselito el año antes en Zaragoza y Frascuelo mucho tiempo antes. Pero bueno, a lo que íbamos. Hay un vídeo, un DVD de la Filmoteca Zaragozana que es excelente y está la alternativa de Manolito Bienvenida en el año 29. Y es increíble porque es lo más parecido a Joselito el Gallo. Es decir, Manolito Bienvenida tenía un estilo muy parecido. O sea, muy poderoso, pero a la vez muy pinturero, muy variado y muy alegre. Era un gran torero. Y además era un banderillero extraordinario, como lo fue Joselito. Y como lo fue su hermano Pepe también. Bueno, Pepe era, yo creo que incluso mejor que Manolito. Yo creo que de toda la saga Bienvenida, seguramente el mejor banderillero era Pepe. No lo sé. Desde luego, Manolito era impresionante. Y digo Manolito porque era un niño. Y era como le llamaban. Y era como le llamaban, además. O sea, que no es despreciativo, no todo lo contrario. Con el capote era magnífico, y además era muy técnico, con las banderías era soberbio. Y como a todos, con la espada era con lo que era menos bueno, como a todas estas grandes figuras le pasaba. Bueno, Manolito desde el principio fue máxima figura del toreo y no dejó de ser máxima figura y siempre estaba arriba del escalafón matando 80, 70 corridas, excepto un año que tuvo una gravísima corrida, me parece que fue el año 32, no sé ahora mismo. Tuvo una gravísima corrida en Cornada en la Ingle, que evitó que toreara pues un montón de corridas. Pero siempre fue máxima figura del toreo y era, truncadas otras vidas, era la máxima esperanza en estos principios de los años 30. Pues te voy a decir una cosa. Cuando aparece Domingo Ortega lo arrolla todo. Por cierto, ¿has visto...? Hombre, en el año 36 le quieren emparejar con Domingo Ortega y le emparejan y cuidado, y está mucho mejor que Domingo Ortega, ¿eh? Por no decir, le barre. Era lo que te iba a decir. Hay unas imágenes de la Filmoteca italiana, porque el fascismo mussoliniano impulsó mucho el cine. Y había un noticiario que se llamaba Luce y ruedan una corrida en Alicante antes de la Guerra Civil con el siguiente cartel: toros de Saltillo y Antonio Pérez de San Fernando para Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida y Domingo Ortega. Y ahí también tienes oportunidad de ver a Manolo Bienvenida. Y además es muy interesante porque son las únicas imágenes que hay de Domingo Ortega antes de la guerra. Porque todos conocemos muy bien al Domingo Ortega de después de la guerra, muy templado, muy magistral, pero es muy bonito este reportaje de Alicante porque se ve a Domingo Ortega antes y era arrollador. O sea, Domingo Ortega arrolló. Domingo Ortega aparece en el año 31 y se pone a mandar con todo derecho porque podía mucho más a los toros, no con la depuración de después de la guerra, pero los podía de una forma brutal. Pudo con todos. El único que le plantó cara y con quien no pudo fue con Manolo Bienvenida. Ahí sí, se explica... En ese enfrentamiento que querían entre el arroyo que tenía Domingo Ortega con ese toreo diferente, que era un toreo más andando, de otra forma, toreaba de otra forma, no era nada comparable ni con Belmonte, ni por supuesto con Joselito, era otra historia. Domingo Ortega comparte con Belmonte el irse al pitón contrario. Pero Belmonte se queda en el pitón contrario, directamente lo rebasa. Inmediatamente anda 3 pasos más. Pero es que en un toreo andado, y sigue en un toreo andado, no un toreo de 8, que es el que teóricamente hace Belmonte, se hace un toreo andado, que es diferente, ¿no? Pero vamos, que Domingo Ortega era un auténtico, domador de toros, se hace el amo y el único que no
que no se doblegó y que le plantó cara fue Manolo Bienvenida, y la competencia estaba en un momento muy álgido precisamente en la primavera del 36, donde en Madrid cortan un rabo cada uno y donde hay una expectación... En el 35 cortó el rabo. Manolo Bienvenida lo cortó en el 35. Ah, bueno. Sí. Pero en vísperas de la Guerra Civil... De hecho, hay otro rabo también que corta Manolo Bienvenida en Madrid. Un rabo, un toro yegüerizo, me parece se llama. Un rabo complicado, porque en realidad la prensa de aquella época dice que fue un rabo unos y otros dicen que no fue, porque había una mala costumbre. Que era la del banderillero cortándolo. Claro. ¿Por qué? En el sexto toro, el presidente no tenía obligación de quedarse hasta que acabara. Entonces, el presidente le dio una oreja o 2 orejas, y se fue. Entonces el banderillero cortó 1 oreja, 2 orejas, el rabo, y no cortó las patas porque no se estilaban. Entonces salió con las 2 orejas y el rabo, sacado en hombros hasta Manuel Becerra, pero el presidente parece ser que no dio ese rabo. No dio ese rabo porque fue... hay muchos ejemplos, y hay ejemplos todo lo contrario. Hay un ejemplo de Armillita que después de una faena sensacional y petición mayoritaria de orejas y rabo, el presidente se había ido. Pero lo que estaba diciendo es que en vísperas de la guerra, Manolo Bienvenida tiene el máximo cartel. Iba para gran figura, pero la guerra lo trunca. Y había una competencia totalmente descarnada con Domingo Ortega, que Domingo Ortega no cedía tampoco. No. Entonces había una expectación desatada y lamentablemente la guerra disuelve aquello, y además Manolo va a morir en la guerra civil, pero no por causa de la guerra. No fue. De hecho, fíjate, durante la guerra civil del año 36 y 37 es el torero que más torea. Él era, no sé si era falangista, creo que sí, pero si no, era muy decidido partidario de Franco. De hecho, hay varias imágenes con la faena de Viva España. Sí, toreando una corrida patriótica en Sevilla, y en la muleta pone Viva España. Viva España, o sea, él era... Bueno, la realidad es que ya en el año 38 se encuentra mal y se le diagnostica un cáncer. No sé ahora mismo qué era el cáncer, pero fue un cáncer galopante que en ese mismo año... Toreó por última vez en Lisboa. Toreó en Lisboa por última vez y falleció. De Rosa Lloro. Se habló de un quiste hidatídico. Por lo visto era muy aficionado a los perros y le gustaba mucho tener perros, y bueno, pues le transmitieron un quiste. Se habló también de un cáncer, sí, de un cáncer que vamos, pero no lo sé, pero que murió en plena juventud. Murió en plena juventud, y siendo la máxima esperanza de los años 30. Murió en plena juventud, y además de una forma, o sea, fue en meses, o sea... Fue fulminante, fulminante. Porque fue en el 38, el mismo 38 murió en San Sebastián. Sí, y fue una pena. Pero yo te voy a aportar otros 2 toreros de la Edad de Plata, apartados del camino, tampoco, o sea, los 2 están apartados del camino por circunstancias de la vida y no por asta de toro, como los que me has dicho. De eso se trata hoy, hablar de eso. Pues se te ha olvidado Maera. Maera, es verdad. García Maera. Manuel García López. Maera fue muy importante. Hombre, fue un banderillero excepcional. Fue un banderillero excepcional, y que después de banderillero decidió ser matador de toros. O sea, digamos que tiene una trayectoria paralela con Sánchez Mejía. Sí. Son los 2 grandes banderilleros que ambos se hacen grandes matadores de toros. Maera, amigote. Maera era de Triana, amigote de Belmonte, desde los tiempos mozos, y colocado en la cuadrilla de Belmonte. E Ignacio Sánchez Mejías colocado en la de su cuñado Joselito. Y emparentado con la familia Joselito. Claro, porque se casó con una hermana de Joselito. Total. Y todas sus aventuras fueron con el Cuco, que es familia de Joselito. Que Maera y Sánchez Mejías, digamos que ocupan un lugar muy parecido, porque eran los banderilleros ambiciosos que no se conformaban con su lugar. Pero hay una diferencia, y es que cuando Sánchez Mejías quiere ser matador, Joselito le ayuda, su cuñado le ayuda. Mientras que cuando Maera le dice a Belmonte que quiere ser matador, Belmonte le dijo: eres un mamarracho. Y entonces Maera le dijo... Que tenía 2 cataplines. Entonces Maera le dijo: pues este mamarracho va a ser figura del toreo. Total, que se pone a ser novillero, y tiene mucho éxito porque era muy alto, no tenía clase. Ese sí tenía buena espada.
y sobre todo se arrimaba como un perro. Y se arrimaba como nadie. Y tenía cierto, buena espalda. cada vez que se encontraba con Sánchez Mejías, que también se arrimaba Que era como otro un perro, que se arrimaba. pues la tarde era de infarto. Entonces, era muy alto, muy desgarbado, se arrimaba como un perro, banderillaba muy bien, igual que Sánchez Mejías. O sea, es que eran muy parecidos. Es que son muy paralelos, son hermanos gemelos. Total, que era un torero desgarbado, muy alto, muy buen banderillero, que se arrimaba como un perro. Y fue una esperanza rota, porque se arrimaba que probablemente si hubiera vivido, hubiera aportado mucho a lo que es el dominio y el meterse en el terreno del toro. Y muere de la peor manera, de tuberculosis, jovencísimo, a finales de 1924, cuando solo llevaba 3 años de matador, porque le había dado la alternativa en agosto del 21 Rafael el Gallo, en el puerto de Santa María. Entonces, murió jovencísimo, fue a Melilla a torear una corrida a beneficio de la Legión. Sí. Y ahí es donde cogió la enfermedad. No, era tuberculoso y no se sabía. Entonces ahí se le destapa. Va a Melilla a torear una corrida a favor de la Legión, que se acababa de fundar por Millán Astralla y Francisco Franco. Va a torear para los legionarios y después de la corrida se sintió muy mal y no fue al convite que estaba organizado. Y murió de tuberculosis jovencísimo. Pues eso. No había cumplido 30 años todavía. Le faltaba bastante. Y fue una auténtica pena, porque tal como se arrimaba, y las fotos que hay invadiendo los terrenos del toro y puesto ya al lado de los pitones, el toreo podía haber ido mucho más deprisa. Ese es uno. Pues ya sacamos 4. Pero no, hay un quinto. Bueno, bien. Que te voy a hablar de él. Es un poquito más mayor que los otros. Diego Mazcarán Torrontegui, Fortuna. Le da la alternativa a Rafael el Gallo en el año 1916. Era un estoqueador. Con la tradición vasca. Sí. Era un estoqueador impecable. Era un estoqueador impecable. Hombre. Pero tiene muchas anécdotas. Claro, generó muchísimas anécdotas. El toro de la Gran Vía. Pero si tú ves las fotos de Fortuna toreando al natural, era parecidísimo a Joselito. Porque normalmente los grandes estoqueadores eran toreros toscos. Aquello que dice, ¿no? Que está muy bien, dice, que dijeron de Manolete, que está muy bien, dice, torea como los que no matan y mata como los que no torean. Es perfecto el comentario. Porque es verdad, los buenos estoqueadores generalmente han sido toreros toscos. Y al revés, los toreros finos no lo han visto claro con la espada, normalmente. Bueno, normalmente. Pues ¿sabes uno que era fino y lo veía bien con la espada, por lo menos en una época de... Cagancho. Cagancho es un estoqueador inmejorable. Pero además lo aprendió poco a poco, porque al principio se dejó muchos toros vivos. Sí, claro. Y luego acabó matando muy bien. Y mató muy bien. Bueno, pues Fortuna es al revés. Empieza matando muy bien y luego se dejó toros vivos. Entonces, Fortuna era un tío que mataba muy bien, pero además era un torero fino, completo y toreaba muy bien con la mano izquierda, muy inspirado en Joselito. Sabes que los gallos eran muy amigos de él y siempre le ayudaron mucho. Total, que era un torero que lo tenía todo, era inapelable con la espada y un torero fino y además valiente. Y de repente, no se sabe por qué, desaparece. No, empieza a malgastar toros, a dejarse toros vivos, a estar mal con toros Era esquizofrénico. Otra enfermedad difícil en aquella época, sobre todo. Fue el que inauguró la Plaza de Toros de las Ventas. Sí, señor, con el toro hortelano de Juan Pedro Domecq. El primer toro matado en las Ventas fue por él. Era esquizofrénico y aparte de que esa esquizofrenia le llevaba pues a altibajos como matador, también le llevaba a muchos problemas personales, porque tan pronto era muy simpático y un tío, pues el típico bilbaíno castizo, era desestado. El típico bilbaíno castizo a tomarla con una persona, insultarle y quererle pegar, y la gente prefería cambiarse de acera y no saludarle. Entonces, eso le perjudicó muchísimo. Lo terrible es por qué le llaman Fortuna. Resulta que en sus tiempos de torerillo, para ir a una capea, intentó en la estación de Valladolid coger un tren en marcha. Iba con un compañero. Cuando intentaban coger el tren en marcha, no se dieron cuenta de que en la otra vía llegaba un tren en la otra dirección. El muchacho que acompañaba a Fortuna murió al instante, el tren le destrozó. Y Fortuna salió ileso, simplemente el tren le desplazó
y cayó de cabeza y se pegó un golpe en la cabeza. Pero aparentemente salió ileso. Y de ahí el apodo de Fortuna. Pero en realidad no había salido ileso. El golpe le afectó a la esquizofrenia. Le afectó la cabeza y desató una esquizofrenia. Y fue una auténtica pena, porque era un torero muy bueno, un torero muy fino, un torero que seguro que hubiera aportado mucho en la Edad de Plata, y así pues tuvo una carrera totalmente desigual, ¿no? Y al principio fue un torero valorado. O sea, sí, claro, claro. Un torero valorado, pero bueno, como tú dices, hay otro esquizofrénico, la vida rompe. muy fino, porque hay imágenes de él toreando en Pamplona, que es Curro Posada, el compañero novilleril de Belmonte. Un torero muy fino, y lo que pasa es que la esquizofrenia también le reventó. Pero sin embargo, no, al igual que todos estos, pero podían haber aportado algo. Yo creo que Posada... Claro, además Posada no es muy del principio. Posada es muy del año 12-13. Es del 14. O del 14, bueno. Pero en cambio, Fortuna sí que hubiera aportado mucho. Podía haber aportado algo. Y se fue por el desagüe, por la esquizofrenia, y acabó, pues fíjate, murió también joven en un manicomio de Lima. Sí. Esos dos también son dos tíos. Pues bueno, yo creo que con eso hemos completado perfectamente. Vamos a terminar. Habrá más, Habrá más. Ya, pero si quieres hacemos otro programa, porque hemos hablado de los toreros malogrados de la Edad de Plata, no muertos por asta de toro. Pero habrá que hacer uno de los malogrados muertos por asta de toro. Claro, sin lugar a dudas. Hay que hablar de a Granero, Varelito, Manolo Litri, sí. Ernesto Pastor, mexicano, que le dio la alternativa a Joselito y que era un torero muy fino. Y sobre todo, el más extraño de todos, Carmelo Pérez. Pues Carmelo Pérez, según las noticias y luego lo que he leído, era un torero impresionante. Debía ser impresionante. Era un torero de un valor y de una decisión y con él, algo extraordinario. Y con él vivo, el toreo podía haber transcurrido cambiado. Y podía haber cambiado. Sí, se puede hacer. Tú fíjate qué cantidad de toreros. Qué cantidad de toreros importantes muertos. ¿Por qué? Porque todos intentaban quedarse quietos con una técnica precaria y con un toro todavía sin refinar. Bueno, el de Granero fue más accidente que otra cosa. El de Granero no fue tanto por eso, porque fue el tropezar, caerse y el toro engancharle, ¿no? Pero de hecho le mató. Pero sí, el de Barlito, desde luego. Sí. Entonces, pues un día tendremos que hablar de los toreros malogrados por asta de toro. Hoy hemos hablado de los malogrados por las circunstancias de la vida, y otro día hablamos de los malogrados por asta de toro. Pero desde luego fue una etapa apasionante. Nunca ha habido tantos toreros importantes. Es que la Edad de Plata yo creo que es mucho más apasionante que la Edad de Oro. La Edad de Oro tiene la pasión de Joselito y Belmonte. Pero la Edad de Plata tiene la pasión de tantos y tantos toreros que aportaron todos un granito de arena a la tauromaquia, que después de alguna forma compila Oye, que se nos ha olvidado otro torero importantísimo, muerto por asta de toro, Curro Pulla. Ah, claro. Es que también habrá que hablar de él. El capote de Curro Pulla es lo más extraordinario que ha habido. Gitanillo de Triana. El primer gitanillo de Triana. Y hubo dos. Su hermano después tomó el nombre de él en honor a su hermano, ¿no? Que también era buen torero. Otro gran torero que en México cortó muchos rabos, o por lo menos cortó algún rabo, más de un rabo. Pero vamos, fue una época apasionante, porque Joselito y Belmonte habían descubierto como un continente nuevo. Y ese continente, quien lo explotó, quien lo conquistó, es Cristóbal Colón, y son todos los pequeños conquistadores, son la Edad de Plata que descubren unas formas nuevas de hacer el toreo y lo desarrollan. Entre todos, hasta que llega luego Manolete, que de alguna forma... Manolete es el primer torero auténticamente moderno. Es moderno porque haciendo un toreo antiguo, hace el toreo moderno. Pero lo que se experimenta en los años 20, con Chicuelo como el principal dinamizador e impulsor, digamos que lo cimenta y lo deja ya para la eternidad Manolete. Claro, fíjate que Manolete torea como toreaba en pose, como Frascuelo. Lagartijo. Y como Lagartijo. No, pero digo en pose.
pero después con una finura y ya con la ligazón, y con la quietud del toreo actual, lo cual es algo sorprendente en ese sentido. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso magnífico de estas cosas. Pues yo creo que sí. El tiempo que llevamos, pero bueno. Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Sigan viendo al toro por los cuernos.